Hey, hola, bienvenidos a Creativations, tu espacio creativo. En este video vamos a aprender a hacer esta fotomanipulación donde combinamos varios elementos para lograrla. Si quieres aprender a hacerlo, te invito a que continúes viendo este video. Y bien, vamos a abrir la imagen de la niña. Tenemos que seleccionar herramientas, recorte libre. Hay dos formas de recortar una imagen. Lo pueden hacer con la herramienta pincel, sombreando todo lo que sería la imagen que desean recortar. O lo pueden hacer también con esta herramienta que es como un círculo, que sería como recorte por selección. Y para ello tan solo tenemos que ir trazando una línea por todo el contorno de la imagen. Esta es la herramienta que voy a utilizar ahora porque me parece más cómoda. Una vez finalicen todo lo que sería la selección, pueden seguir corrigiendo con la herramienta pincel o borrador. Cuando estemos del todo contentos con nuestra selección, vamos a dar a aceptar y vamos a presionar sobre la estrellita que va a agregar esta imagen a mis clip art y la vamos a utilizar luego. Ahora vamos a cerrar esta imagen y tenemos que abrir la imagen del árbol. Vamos a hacer lo mismo, herramientas, recorte libre, y vamos a seleccionar solamente el árbol que está en la parte izquierda de la foto y comenzamos a trazar con la misma herramienta que antes o la de su preferencia. Una vez finalizada nuestra selección, vamos a presionar aceptar. Recuerden presionar sobre la estrellita y vamos a cerrar esta imagen y vamos a abrir la que es un bosque. Ok, ahora presionamos en herramientas y vamos a ir a recortar solamente y vamos a recortarla un poco. Aceptamos y vamos a dirigirnos a dibujar. Vamos a minimizar un poco la imagen y nos fijamos que la capa vacía esté seleccionada. Así que luego vamos a agregar una imagen prediseñada o un clip art y vamos a seleccionar mis clip arts. Luego tenemos que seleccionar la imagen del árbol que previamente recortamos y vamos a comenzar a situarlo en la parte izquierda de la foto. Lo vamos a estirar y vamos a tratar de que solamente quede la parte de lo que sería el tronco y no tanto como de las raíces. Ahora vamos a crear una capa nueva y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar una imagen prediseñada y esta vez vamos a agregar la imagen de la niña y la vamos a ajustar un poco. Vamos a arrastrar la capa de la niña, la vamos a colocar debajo de la capa del árbol porque el árbol tiene que quedar por encima, y luego seguimos ajustando hasta estar satisfechos con el resultado. Y ahora vamos a hacer un poco de zoom y como pueden ver esta parte no está borrada, así que vamos a elegir con la goma de borrar un tamaño pequeño y una opacidad no tan fuerte igual que la dureza. Recuerden que la capacidad de zoom tiene que estar activada. Ahora vamos a crear una nueva capa y en lugar de agregar una imagen prediseñada vamos a seleccionar fotos y vamos a elegir la foto de la mariposa. Y tenemos que recortarla un poco porque en este caso solamente nos interesa agregar una sola. La vamos a situar por donde está el árbol, le cambiamos un poco el tamaño. Y para limpiar el resto de las partes que quedaron de las otras mariposas, seleccionamos el borrador y nos fijamos que tenga la opacidad al 100% y la dureza también tiene que estar al 100%. Ahora procedemos a crear una capa nueva y seleccionamos un color de pincel pues como naranja. Tenemos que verificar que el tamaño del pincel sea el más grande, que la opacidad esté al 100%, la dureza al 1% y que la capacidad de zoom esté activada. Entonces minimizamos un poco la imagen. Recuerden que entre más minimicemos, más grande va a ser el tamaño del pincel y vamos a hacer pues un toque sobre lo que sería la lámpara. Ahora debemos cambiar el modo de fusión de la capa donde acabamos de pintar al modo pantalla. Tenemos que crear una capa y vamos a cambiarle el modo de fusión a añadir. Ahora seleccionamos un color de pincel amarillo y aumentamos un poco el tamaño de la imagen porque esta vez vamos a necesitar que el efecto de luz se centralice solamente pues en lo que sería en medio de la lámpara. Bien, creamos otra capa y vamos a arrastrarla debajo de la capa de la mariposa. Tenemos que cambiar el tamaño del pincel, lo vamos a poner pequeño y la opacidad la vamos a bajar en un 50%. La dureza pues asegúrense de que esté lo más baja posible. Debemos de cambiar también lo que sería el color del pincel a un color negro. Entonces hacemos zoom a la parte de la mariposa porque vamos a dibujarle una especie de sombra. Así que comenzamos a hacer un poco imitando la forma de lo que sería la sombra del ala de la mariposa. Ok,
Ok, entonces aceptamos y vamos a ir a herramientas, ajustar y vamos a bajar la temperatura en un 25%, la sombra también la vamos a bajar en un 25% y el contraste lo vamos a aumentar en un 15%. Me doy cuenta que le hace falta como un poco de iluminación en color amarillo a la niña, así que vamos a ir a dibujar y vamos a seleccionar la capa vacía, le vamos a cambiar el modo de fusión a pantalla, vamos a seleccionar un color amarillo. El tamaño del pincel debe ser un poco grande y la opacidad debe estar a un 50% o por debajo. Y comenzamos a pasarla un poco sobre lo que sería la cara de la niña, tratando de hacerle como un efecto de iluminación. Ahora, para borrar las partes en las que nos salimos, vamos a elegir la herramienta goma de borrar. Vamos a poner un tamaño de pincel más o menos adecuado. La opacidad la vamos a bajar un poco y vamos a cambiarle la dureza a la más baja posible. Y luego comenzamos a borrar la parte en la que nos salimos y también a difuminar un poco del otro lado, ¿vale? Una vez finalizamos, le vamos a bajar la opacidad a un 50% más o menos. Debemos crear una capa nueva y le vamos a cambiar el modo de fusión a añadir. Seleccionamos la herramienta pincel y le vamos a cambiar el tamaño, lo vamos a poner un poco pequeño. La opacidad también la tenemos que subir a un 100% y vamos a pasarlo en lo que sería el ojo de la niña. Para difuminar un poco este efecto de luz, seleccionamos el borrador, le vamos a bajar un poco el tamaño y le vamos a aumentar también un poco la opacidad y comenzamos a borrar un poco para difuminar. Aceptamos y ahora tenemos que ir a destello. Tenemos que elegir el destello este que está como debajo del amarillo. Tenemos que cambiarle el matiz hasta lograr un tono naranja que combine con el de la lámpara y lo vamos a situar justo en el centro de la lámpara. Tenemos que agregar otro destello y ahora sí voy a agregar este que es como amarillo. Le vamos a aumentar bastante el tamaño, lo giramos un poco y le vamos a cambiar el matiz a un tono como azulado para imitar como rayos de luz de luna. Y lo vamos a colocar en la parte superior derecha de la foto. Ahora, para agregar un efecto como de brillo o como si fuesen unas luciérnagas, vamos a agregar otro destello y vamos a agregar el mismo amarillo que elegimos ahora. Le vamos a cambiar el modo de fusión a iluminar y también le vamos a cambiar el tamaño. Debemos de colocarlos pues por alrededor de lo que sería la lámpara. Y repetimos este proceso hasta que estemos satisfechos con esos pequeños destellitos. Tenemos que ir ahora a dibujar. Vamos a crear una especie de sombra. Minimizamos un poco lo que es la imagen. Seleccionamos la herramienta pincel y cambiamos el tamaño al más grande. La dureza debe estar al 1%, la capacidad de zoom debe estar activada y la opacidad la vamos a bajar al 50%. Minimizamos más la imagen. Recuerden que entre más pequeña esté la imagen, más grande va a ser el efecto del pincel y entonces se va a difuminar un poco más lo que sería la sombra. Y comenzamos a pasarlo por la parte de afuera de la imagen. Y bueno, cuando estemos satisfechos tenemos que aceptar, ir a efectos, vamos a seleccionar blur y vamos a elegir el modo borroso. Ahora tenemos que seleccionar la goma de borrar que está arriba y tenemos que presionar en este circulito que está acá para invertir el efecto. Esto lo que nos va a permitir es que nosotros podamos aplicarlo donde nosotros queramos con el pincel, ¿vale? Entonces comenzamos a pasarlo por todo lo que sería el fondo de la imagen y también lo vamos a pasar un poco por lo que sería el contorno de toda la chica. También lo voy a pasar un poco por la parte de abajo del tronco para que se vea un poco desenfocado. Y cuando estemos satisfechos con las áreas que desenfocamos, vamos a aceptar y vamos a cambiarle la intensidad del desenfoque a un 7%, esto un poco a su gusto, ¿vale? Y bien, eso sería todo por el tutorial. Si ustedes quieren pueden seguir ajustando un poco la temperatura, las sombras y el contraste hasta lograr pues el efecto que a ustedes más les guste. Y eso ha sido todo. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te invito también a que me sigas por mis redes sociales, donde me puedes enviar tus consultas o dudas o incluso hacerme un pedido para hacer algún tutorial de un efecto que ustedes quieran lograr. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en una próxima edición.